con este título pues voy a empezar a hacer una charla sobre psicología. Y bueno, como veis, psicología, ¿qué coño es eso? Es una pregunta muy importante, ¿no? Porque no lo sabemos ni los psicólogos mismos. Así que, pues ya veréis a lo largo de... Bueno, antes de empezar me gustaría decir, bueno, que es un placer estar por aquí, ¿no? Estar ilustrando sobre la psicología. Es un poco raro hablar, porque parece que habla otra persona, pero estoy hablando yo. Bueno, más bien me gustaría presentarme antes de nada para deciros de dónde vengo, más o menos, por dónde vengo. Esto es muy importante, sobre todo cuando se habla de psicología, por dónde viene uno. Mi nombre es Álvaro Menéndez Ayer, podéis llamarme Alvin o como os dé la gana, pero Alvin, de momentillas. Y soy un estudiante, bueno, de la Facultad de Psicología de aquí de la casa. Veo que mi rostro está aquí puesto. Me voy a poner aquí para tapar la universidad justamente. De la Facultad de Psicología de aquí de la casa de Oviedo. Estoy ya por el tercer año. Vosotros diréis, hostia, un psicólogo que viene aquí de una charla y está en el tercer año de psicología. Son 3 años, ya es suficiente para volverte un pelín loco. Y bueno, también hay que decir que todos los psicólogos con los que habló aquí la presidenta pues dijeron que no, así que estoy aquí como último recurso. Y bueno, como veis, pues vengo a hacer una acción benéfica, vengo a hablaros, cualquiera que tengáis amigos de psicólogos, vengo a desmentir unos cuantos mitos sobre la psicología y vengo a hacer una acción benéfica porque así dejáis de darles la vara con ellos, es bastante fuerte. Y son 5, así que voy a pasar a describir el primero, que es psicoanalízame. Bueno, antes de nada me gustaría mostraros esta foto que encontré por ahí, es una coloreada de otra blanco y negro, y a ver, sinceramente no, pues la pongo porque parece que está ligando contigo, ¿no? Hola nena, ¿quieres que te lleve a mi diván? Pues es... Aquí este precioso señor. Bueno, este mito de psicoanalízame crispa a veces un poco porque que no debería, ¿no? Este señor en el fondo sentó las bases de la psicología clínica y pues como que permitió que las personas con depresión y ansiedad dejasen de ser tratadas de la manera que eran tratadas en la psiquiatría, que de aquella era bastante inhumana, y pudiese ser tratado de otra manera. Hay que decir que Freud tenía sus ideas locas, pero ahí está. Pues bien, vosotros normalmente en el vocabulario popular tenéis las palabras de inconsciente, subconsciente, oísteis hablar de la hipnosis, de la interpretación de los sueños, de que hay una cosa, es una cosa que corre un poco por el vocabulario popular, de que hay una cosa dentro de cada uno de nosotros salvaje y demás, ¿no? Todo esto viene de la psicología del psicoanálisis y cuando lo oyes pues dices tú, hostia, ¿tiene sentido? Pues no tiene nada de sentido, ¿no? La psicología avanzó bastante, bueno, no mucho, ¿verdad? Pero avanzó después de Freud y el psicoanálisis se quedó muy atrás. Pero hay gente que todavía sigue pensando que se practica, que se sigue haciendo hipnosis, lo cual él abandonó muy temprano en su carrera psicológica, que se sigue haciendo interpretación de los sueños, que yo de repente recibí un WhatsApp de un amigo mío a las 2 de la mañana y me dice, ¿seguís estudiando los sueños? Y yo, no. Déjame en paz. Os voy a decir en un breve resumen cómo era normalmente una teoría psicoanalítica para aquellos que habéis tenido o no hayáis tenido un contacto con la psicología moderna para que sepáis el contraste que hay. Cuando tú ibas a una consulta psicoanalítica, el psicoanalítico bueno, pues venías, contabas tus problemas, pim pam, y el psicoanalítico lo que quería hacer era, bueno, algunos de vosotros, levantad la mano, voy a quitarme de la luz aquí un momento para poder veros. ¿Algunos de vosotros sabéis cómo era más o menos lo que decía Freud sobre la psicología y demás, sobre la teoría psicológica que tenía? Levantad la mano, ¿algunos sabéis? Pues os lo cuento yo, no os preocupéis, es una clase gratis. Bien, Freud decía que había 3 entidades, había 3 partes dentro de la psicología humana. Tenías el superyo, que tenéis aquí, superego, que era el moral, era el muermo de la fiesta completamente, el que decía no deberías romper eso, no deberías hacer una fiesta en la casa de tus padres. Y luego tenías el ello. El ello no sería el payaso de la fiesta, sería básicamente el que estaría en la habitación de tus padres metiéndose de todo. Es la persona que diría que te cortases las venas, es la persona o sea, es la entidad completamente alocada, sin ningún tipo de moral, sin ningún tipo de vergüenza. Te diría que te cortases las venas o que te metieses un plátano por el culo, una de dos. Y en medio de estos dos, el pobrecito, está el ego. El ego es el que intenta lidiar entre los dos, crear una especie de equilibrio y vivir en la vida. Bueno, pues cuando tú vas a la consulta psicoanalítica, el psicoanalítico, es que, bueno, psicólogo psicoanalítico, no sé cómo decirlo exactamente, pues a lo largo de muchísimas consultas, de hecho se hacían la vida con 5 clientes y ya,
Bueno, pues él quería ver dónde había el problema, ¿no? Dónde había el desequilibrio, pim pam, pim pum, dónde había, a lo mejor había un problema en el ello en tu desarrollo psicosexual, que es el nombre que ponía, pues iba de la boca al ano, a los genitales, luego permanecía un tiempo latente y se proyectaba hacia otras cosas, ¿no? Pues decía, hostia, pues a lo mejor fumas mucho porque se te quedó en la boca y no chupaste lo suficiente, entonces ahora estás fumando. Y ya está, eso es lo que te decía. Decía, he descubierto tu problema. Y se queda ahí. Y te vas para tu casa. Pero a lo mejor de repente te dice, no, es que nunca superaste follar a tu madre, que es una cosa que decía este precioso señor. También hay que decir que, pues, a ver, recomendaba cocaína a todo el mundo, pero era la época, ¿no? Él siempre decía, no, la cocaína es muy buena, toma, ¿tienes un poco de cocaína? Pues así era este señor, ¿no? Como digo aquí, pues, profuso consumidor de cocaína. Estoy hablando bien con el micrófono, pero a lo mejor pega mucho. Pues eso, que pasó mucho de la psicoanálisis, el psicoanálisis era muy bizarro, pero se avanzó. O sea que ya cuando decís psicoanalízame, un psicólogo se reirá y os dirá es que te querías tirar a tu madre o te querías tener un hijo con tu padre. Así que no lo hagáis, os ahorro esa cosa, ¿vale? Es muy incómodo, pero el psicólogo se descojona. Bueno, pasamos al siguiente mito, que es el diván del psicólogo. Tiene mucho que ver con el anterior. El diván del psicólogo es esta idea de que, concibiendo normalmente la psicología como el psicoanálisis, se quedó ahí, no se sabe más de la psicología moderna, pues claramente el psicoanálisis es solo, o sea, la psicología es solo clínica, simplemente vas a tu diván, te sientas y te tratan. Es el único valor de la psicología. Pero no, la psicología, de hecho, es, como digo yo, dominamos el mundo. ¿Por qué? Pues voy a poner unos ejemplos, ¿no? De acuerdo. Digamos que tú quieres ir a buscar un trabajo. ¿Quién es el que te hace la entrevista para buscar el trabajo? Vaya, pues te lo hace un psicólogo laboral y te mira. Y es el que determina si te cogen o no. Así que ten mucho cuidado con los psicólogos. ¿Quién es el que, por ejemplo, tu hijo tiene una deficiencia mental o tiene algún tipo de problema de dislexia? ¿Quién es el que le ayuda y que le ayuda a superarlo? Un psicólogo educacional. ¿Quién es el que te mira si estás en un juicio? El psicólogo jurídico, pero más bien el psicólogo forense. O sea, hay que tener... Estamos ahí. Te drogas o tu barrio es muy malo o te han quitado tus padres pero quieren ayudar a tus padres para que vuelvan a recuperar. Psicólogo social. Y muchas otras cosas. O sea, estamos en todas partes. Los psicólogos dominamos el mundo. No queréis ni imaginaros la influencia que tuvimos para la publicidad capitalista del siglo XX y XXI. Lo cambiamos completamente todo. Y fue a través de justamente el sobrino de Freud. O sea que imaginaros las cosas que hay detrás de todo eso. Pues aquí, bueno, como veis, psicoanálisis lo toma como si fuese algo que todavía está en pie. No, en verdad iría aquí. Y, o sea, de hecho se descubre el inconsciente como si hubiese descubierto la rueda, pero no. De hecho está falta y la que sobra, o sea, esta sobra y la que falta es la psicología experimental, que es la que estudia fenómenos como la memoria, la lógica, la emoción, el pensamiento y demás. Bueno, pues paso al siguiente mito. El siguiente mito lo podríamos llamar cualquiera puede ser psicólogo. Esto es una cosa que muchas personas tienen, que piensan que, bueno, que no creen en los psicólogos. Me voy a poner aquí en la imagen, como podéis ver la imagen del Fieldsbar, si algunos lo conocéis. De cualquiera puede ser psicólogo, ¿no? Pues que no crean los psicólogos, con tener un amigo al que le hables ya vale, con que te escuchen no importa, con un poco de sentido común ya está. Pues sí, pero no. Tienen razón, para los problemas cotidianos te deja tu novia, pierdes el trabajo, incluso si te muere un ser querido, no necesitas a los psicólogos. Si te deja tu novio, pues usas Tinder. Si te despiden, pues te metes en el paro o encuentras un enchufe. Si se te muere un ser querido, pues depende, lo superas, ¿no? Si a lo mejor estás 5 años llorando a moco tendido sin poder levantarte de la cama por la muerte, incluso de tu hermano o de tu padre, pues a lo mejor sí que necesitas volver a retomar tu vida y lo puedes hacer con la ayuda de un psicólogo. De hecho, esto como que subestima un poco los problemas serios que tratan los psicólogos, ¿no? Tú a una persona con depresión, porque le digas que se alegre y no se va a alegrar, o a una persona con ansiedad, porque le digas que se tome las cosas menos en serio, no se las va a tomar menos en serio. Incluso podemos ir a otras cosas. Una persona con dislexia, porque está hablando con la peluquera o con la esteticista. Mi madre es así, de hecho. Mi madre, cuando me metía en psicología, me decía que la psicología no servía para nada y que lo que ella hacía con sus clientes, que ella es esteticista, pues valía. Poco a poco la estoy convenciendo, pero descubrí ayer que no, que sigue pensando lo mismo. O sea, que tiene un hijo en una carrera que dice que no sirve para nada, ¿no? Está bien. Pues eso, que... sí, a una persona con dislexia, porque hable con la peluquera o porque hable con su amigo, no va a leer mejor. O una persona incluso que muestra TOC. Imaginaros, ¿no? Que tiene que cerrar la puerta de su casa 15 veces
abrirla y cerrarla 15 veces, porque si no le entran pensamientos de que van, o porque si no tiene miedo de que entren en tu casa y descuarticen a él y a toda su familia. La mayoría de las personas que muestran TOC saben perfectamente, perfectísimamente que eso es absurdo, pero tú no le puedes decir que deje de hacerlo, que se calme un poco. No sirve porque no puede evitarlo. Entonces es eso, los psicólogos no somos amigos que tú vas y le hablas simplemente. Los psicólogos somos amigos profesionales, que cuando no te pueden ayudar, los psicólogos clínicos, si tú vas a un psicólogo, por ejemplo, experimental, o un psicólogo forense y le dices, oh vaya, tú eres psicólogo, deberías saber estas cosas, pues no, porque su trabajo no es ese. Pero un psicólogo clínico no son amigos cualesquiera, son amigos profesionales a los cuales acudes cuando no te puedes ayudar a ti mismo, ni tus seres queridos te pueden ayudar. Bueno, este mito, el cerebro dividido, es el cuarto mito que tenemos, es un mito pues, que no concierne tanto a la psicología como podría concerner ya a la ciencia o involucrar más a la neurología y a la ciencia en general cuando se difuminan más sus conocimientos, porque el cerebro dividido es esta idea, ¿no?, que corre por muchos sitios, incluso algunos de vosotros, levantad la mano, algunos de vosotros que hayáis visto un anuncio de Coca-Cola en el cual se decía, usamos mucho el hemisferio izquierdo, tendríamos que usar más el derecho. ¿Alguno lo vio? Lo habéis visto, ¿no? Esto se basa en la idea de que el hemisferio izquierdo es como la parte racional, lógica, pensativa del individuo, la fría, y luego tenemos la parte derecha que es el viva la vida loca, que es Jim Carrey, ¿no? Es como un Jim Carrey, básicamente. Es el feliz, el equitativo, el emocional, el que vive feliz. Entonces Coca-Cola te dice, jaja, usa la parte izquierda, usamos mucho la parte izquierda, usa más la derecha, vive feliz, bebe Coca-Cola, cómpranos. Entonces, el cerebro dividido, pues es esa idea, ¿no? Pero, a ver, los biotecnólogos que yo sepáis, dais el sistema nervioso bien, ¿no? Lo dais a fondo, ¿no? Claro, los biotecnólogos tenéis que hacer chips para ello. Pues, claramente sabéis que esto es una bula, ¿no? Que el órgano pues, tiene sus ciertas zonas con funciones, pero la mayoría de las funciones, la gran parte de las funciones son entre los dos hemisferios. Hay unas zonas como la del lenguaje, ¿no?, que están mayoritariamente en la mayoría de las personas en la zona izquierda, la de Broca y la de Wernicke, pero funciona como un todo, es un órgano como tal, como unificado completamente. Entonces esto es una bula completamente, no podemos pensar que Einstein tenía la parte izquierda como si fuese un bíceps de Schwarzenegger y la otra parte como si fuese una pasa, o que Mozart o Beethoven tenían la parte derecha como si fuese uno de The Rock y luego la otra parte un pelín más grande que el cerebro entero de Paquirrini. No podemos pensar esto. Es un órgano unificado que tiene su complejidad, sus partes y demás, pero no pasa de eso. Bien, el siguiente, aquí me voy a poner un poco serio. Voy a hablar de cosas como los antipsicóticos, los antimaníacos, voy a volver a ponerme aquí, que la señora que le están sirviendo aquí fármacos, sin agua, eso es tortura. Bueno, los antipsicóticos, los ansiolíticos, todas estas típicas cosas que se utilizan para tratar los trastornos mentales y que se podrían llamar como psicofármacos. Todo este tipo de cuestiones tienen una serie de problemas, ¿no? Desde sus inicios, los psicofármacos, las categorías, por así decirlo, de psicofármacos, los ansiolíticos, antimaníacos, antidepresivos, fueron descubiertos completamente por serendipia, ¿sabéis? Que estabas mirando una cosa pero te salió otra, completamente por azar, y fueron descubiertos por derivaciones, yo que sé, de colorantes, del azul de metileno, por ejemplo, o incluso los antidepresivos nacieron de combustible excedente alemán de la Segunda Guerra Mundial, que dijeron, vamos a ponernos a hacer psicofármacos, a ver si sale algo. Otra cosa, la eficacia de los psicofármacos no mejoró mucho a partir de los años 50, que fue cuando la era dorada de la psicofarmacología, fue cuando empezaron a ser descubiertos muchísimo más. No mejoraron casi su eficacia, pero sí redujeron los efectos secundarios, porque como vosotros comprenderéis, el que yo saque un psicofármaco de un combustible de guerra y de cohete, pues claramente va a tener sus efectos secundarios. Hay mucha discusión acerca de la verdadera efectividad de estos psicofármacos, porque ha empezado a haber terapias psicológicas, terapias de tercera generación, como la de terapia de aceptación y compromiso, que los ingleses quieren decir, en vez de ACT, quieren llamarlo ACT, porque tú actúas, así de pijos son. Pues
están empezando a no hacer en ningún momento mención de psicofármacos y están teniendo unos resultados preciosos. Yo de hecho acudí a un congreso en el cual había una charla en la que se veía que empezaba a funcionar con gente psicótica, con gente con esquizofrenia, con gente con trastornos bipolares. Esto es un avance flipante para la psicología, porque eso significa que ya no simplemente podemos ayudar a gente con depresión, con ansiedad, podemos ayudar a gente con verdaderos problemas sin necesidad de psicofármacos, que en muchos casos dificulta muchísimo la terapia psicológica. Y por último, la psiquiatría un poco por su complejo de médico, y las farmacéuticas, mucho por su dinero, se están ocupando de tratar lo que son los psicofármacos como si fuesen la solución final, no porque es la última que usas, sino porque es lo que haces. Pues ya está, no hay nada mejor que esto. A ver, yo no quiero aquí a presentarme y a parecer que os adoctrino contra la psiquiatría, mucho menos, ¿no? O sea, yo tomo mi cierto sesgo, yo tomo mi cierta cosa, pero yo puedo tirar perfectamente un montón de piedras a mi propio tejado, puedo romper el tejado si me da la gana contra la psicología. De hecho, lo romperé un poco después. Pero es que esta idea, justamente aquí, esta idea de que los trastornos mentales son desórdenes neurológicos que deben ser medicados, tiene sus problemas, ¿no? Porque si tú tratas con psicofármacos a una persona, como podrías tratarlo a una persona con otra enfermedad, con un antibiótico, pues los síntomas desaparecen, parece que la enfermedad, porque no cumplen, o sea, los trastornos mentales se llaman trastornos porque no cumplen los criterios de enfermedad, no son una enfermedad en sí, por lo tanto tampoco tienen cura. Pero cuando tú tratas a una persona con psicofármacos, parece que los síntomas, por así decirlo, pongamos la depresión, los síntomas depresivos desaparecen. Pero si esa persona deja de tomarlo, la depresión se vuelve a manifestar. Entonces, ¿qué hacen? Tratamiento de por vida. Esto, claro, esto requiere pues, que empieces a usar más y más dosis porque se acostumbra al efecto, al principio activo, y lo tienes de por vida. De hecho, por cosa de esto, lo que se hace ya es directamente tratamiento crónico. Y el problema es que hay una gran cantidad de niños en Estados Unidos por culpa del TDAH que van a estar diagnosticados de por vida desde edades muy tempranas. Y bueno, esto ya se va a las especulaciones que se hacen las farmacéuticas con los psicofármacos, como por ejemplo tratar de recetar antidepresivos en niños sabiendo que los ensayos clínicos, supongo que sabéis, con los fármacos hacen unos pequeños ensayos antes de ponerse a la venta, ¿no? Pues en los ensayos clínicos de personas de antes de 24 años mostraron pensamientos suicidas al tomar la depresión y no lo dijeron hasta que les denunciaron y se demostró. O sea, tenías más probabilidad, si eres menor de 24 años, tienes más probabilidad de suicidarte tomando antidepresivos que no tomándolos, lo cual es completamente irónico. Pues eso, tiene esos problemas, presenta esos problemas bastante grandes. Yo no quiero decir que la terapia psicológica aquí sea una cura, claramente, pero la terapia psicológica permite que tú te afrontes el problema, crees estrategias y sobre todo los problemas que tienen las personas con trastornos mentales es que construyen el trastorno mental como pilar alrededor del cual crean su vida. Entonces, yo soy Pepe y tengo depresión y luego ya el resto. O de hecho tengo depresión, soy Pepe y el resto. Pues lo que las terapias psicológicas pueden hacer es darte estrategias y vivir tu vida a pesar de la depresión. De hecho es lo que hacen las terapias de tercera generación. Entonces es eso. Lo que hacen los psicofármacos es paliar los síntomas, pero no curarlos. De hecho, no se pueden curar porque no se saben lo que son per se las causas biológicas de los trastornos mentales. Dicen que se saben, pero tienen muchas flaquezas. Y dicen que se sabrá, pero se sigue diciendo desde antes de la Primera Guerra Mundial, con Booth, que decían los neurólogos que se sabía toda la psicología a partir del cerebro. Entonces, vamos a pasar, este es el quinto mito, vamos a pasar antes de terminar. Como os dije, podría yo tirar muchísimas piedras contra la psicología. Muchísimas, puedo romper el tejado y voy a tirar unas pocas. Hay un mito que no quise tratar porque sería un mito que sería para otra charla, pues estaría guay, ¿no? ¿No? ¿Me queréis de vuelta? Levantad la mano los que me queréis de vuelta. No sé si es por compasión o porque de verdad me queréis de vuelta. Bien, pues quién sepa, quién sabe, para la siguiente a lo mejor estaré menos nervioso o debo estar rojísimo ahora. Bueno, el mito que no puede tratar es lo que podríamos llamar la rota psicología. Es esta idea de que ronda por ahí, muy unida también a veces al psicoanálisis, de que la psicología es una ciencia unida, es una ciencia, si acaso, no se sabe todavía que es una ciencia, cumple muchísimos requisitos de técnica, ciencia y filosofía. No es una ciencia per se, es una ciencia unificada. Hay muchos psicólogos que intentan dar esta imagen, pero no es así. La psicología me gusta definirla como un mar de hostias académicas. Hay un par que se quieren dar de verdad, pero hostias académicas nada más.
como un profesor también definía, tenía dos metáforas, ¿no? Decía que es un montón de escuelas, son más escuelas, tienes la conductista, la cognitivista, la cognitivo-conductual, la psicoanalista, la humanista, todo esto suena como si os estuviese hablando en chino, ¿verdad? ¿Verdad? Sí, pues normal, porque no nos entienden ni ellos mismos. O sea, son como boxeadores, como decía mi profesor, es un boxeador en un ring intentando dar al resto de escuelas, pero cada boxeador está en un ring distinto, entonces le está dando hostias al aire y no se dan a ninguno, porque parten de sitios tan distintos que no saben unirse. O sea, es muy difícil que la psicología se una en una sola ciencia. Pero aún así estamos en ello, ¿eh? Nosotros estamos trabajando, estamos haciendo cosas buenas. Y otra manera de definir lo que es bastante graciosa. Los psicólogos pueden estar hablando perfectamente de psicología, ¿de acuerdo? No importa cuántos años tenga uno, cuántos prestigio tenga uno u otro, no importa cuántos años lleven trabajando en la psicología uno u otro, que los dos psicólogos perfectamente a la vez pueden estar pensando, este tío no tiene ni puta idea de psicología. Perfectamente, de hecho lo hacemos de vez en cuando con algunos profesores. Y eso que somos alumnos, ¿eh? Entonces, pues eso, antes de dar paso a las preguntas, supongo que tenemos tiempo, ¿no? Tenemos tiempo, ¿de acuerdo? Espero que haya muchas, ¿eh? No me defraudáis, por favor, yo que lo he hecho cortito. Quería daros un consejo, ¿de acuerdo? Cada vez que veis a un psicólogo en la calle, o sea, en la calle no, en la tele, hay una cuenta de Twitter sobre ello, un correo en el periódico, donde sea, cada vez que veis a un psicólogo hablando y diga, se sabe que la psicología dice que, o se ha descubierto que, desconfiad completamente, ¿de acuerdo? O sea, yo os lo digo de corazón, si salgo yo, si me veis por la tele diciendo, se sabe que, se ha descubierto que, o la psicología dice que, no me hagáis caso, ¿vale? Nunca, desconfiad completamente, porque es muy probable que lo sepan, y que lo sepa el que lo dice y su grupito de amigos, pero luego hay otro en la psicología que diga completamente lo distinto, ¿de acuerdo? Bueno, pues eso, me gustaría dar paso a las preguntas con este último consejo. Y muchas gracias por haberme escuchado en este lugar. A ver, los psicólogos venimos aquí y siempre hablamos de lo que nos dé la gana. Eso lo entiendo, así que si alguno quiere preguntas. Bueno, a ver, dígame. Voy a poner esto aquí, porque la luz me está... ¿Cómo lidiabas con la luz? Porque me estaba matando, ¿eh? No se lidia, se aprende a vivir con ella. Se aprende a vivir con ella, de acuerdo. ¿Ves? Es la terapia psicológica de tercera generación, lo que se hace ahora. Sales ahí siendo un niño y vuelves siendo un hombre. Sí. Pero dime, cuénteme. Cuénteme sus problemas, ¿qué le pasa? ¿Cómo se siente? Tengo una inquietud. Dígame. Le voy a cobrar por esto. Pues ahora tengo dos inquietudes. De acuerdo. Vale, quería, bueno, primero, gracias por la exposición. Y luego, quería preguntarte cuáles crees que son los... bueno, aparte de que está un poco... Ha hecho mierda, sí. Vale, puedes decirlo así. Aparte de eso, ¿cuál crees que serían realmente los próximos retos de la psicología? Quizá no tan a largo plazo, pero ¿cuál crees tú que debería ser el siguiente paso? El siguiente paso, a ver, la psicología suele funcionar por modas, ¿de acuerdo? Iba el psicoanálisis, luego fue el humanismo, luego fue el conductismo, luego fue el cognitivismo y parece que se está volviendo un poco el conductismo. El siguiente paso es unirse, el siguiente paso es que todo el mundo vaya por la misma línea. ¿Cuáles son los retos? Pues aparte de unirse, supongo que se tendría que crear una serie de base, se tendría que hacer una base por la cual todas las teorías partiesen. Y no se suele hacer, porque como ya he dicho, cada uno está en su propio ring. Pero una cosa que sí es que se sabe, por ejemplo, aparte del conductismo, lo que tú decías de la rata, que cuando tú harías una cosa le dabas un reforzador negativo y demás, bueno, el conductismo se centra mucho en la conducta y en las variables que la modifican, ¿de acuerdo? Pues muchas cosas que, por ejemplo, el humanismo, el psicoanálisis y demás, parece que estaban mostrando mucho
como que todo se podía reducir al conductismo, ¿no? Como que parece que el conductismo se puede tomar como la base, justamente, que de hecho muchas veces se toma como la base, a veces, ¿no? Cuando el cognitivo conductual ahora mismo es la moda, porque antes era el cognitivo y dijo, hostia, el conductual moda, pues vamos a unirlo. El reto es ese, el reto es solucionar una serie de problemas que tenemos desde hace muchísimo. Ahí tenemos un montón de escuelas, tenemos un montón de bases distintas que se pegan entre sí. Y es ese. Obtener una moda que sinceramente que dure durante mucho tiempo y a partir de ella se construye otra moda que no desafía la anterior y se pueda construir a partir de ella. ¿Te respondí a la pregunta? Sí, bueno, solo que me llama la atención el campo porque, a ver, bueno, esto lo he sobre todo precisamente investigando sobre el miedo porque simplemente me llamó la atención la cuestión de las emociones y sí que veía que según donde entrabas de una cosa a otra e incluso hablando a nivel fisiológico que funcionaba de una manera u otra, así que me parece curioso que incluso aprendiendo algo que digamos ya debería estar más regulado como es asegurar algo fisiológico y pues ahí tuviera esa fractura. Bueno, lo de cuántas emociones había, por ejemplo. Sí. Yo me estaba dando cuenta mientras la estaba hablando y digo yo, a ver, tú buscaste una cosa pero luego tienes otros que vienen diciendo lo contrario. De hecho, lo de las emociones básicas, cuando dices tú, pues como tienen los mismos sistemas fisiológicos, pues los unimos. Pero fenomenológicamente, lo que es en cuanto a la importancia psicológica para el individuo, muchos pueden decir no es lo mismo, es muy distinto una cosa que otra. Es que es un mar de hostias, es que no te puedo decir otra cosa. Es que si queréis os vengo en otra charla y os resumo más o menos los conflictos que hay y por qué hay conflictos, ciertamente. ¿Otra pregunta? Por aquí. Quería saber tu opinión sobre una polémica que hubo hace tiempo. Una de estas editoriales que se sacan fascículos, pues empezó a sacar una colección sobre psicología. Y los dos primeros tomos creo que era, uno sé que era Sigmund Freud y el otro no me acuerdo qué puñetas era, pero bueno, uno de... Jung. Sí, era Jung. Vale, entonces bueno, la gente se tiró de los pelos, ¿no? Puede decir, pero vamos a ver cómo en 2017 podemos estar vendiendo las teorías de Freud, no sé qué tal. Yo al menos quise entender que la idea de la editorial sería un poco que tú puedas tener un pequeño compendio de la historia de la psicología, así lo que pensaba cada fulano, y que luego tú seas lo suficientemente no estúpido como para decir, coño, vale, esto tiene una evolución. Entonces, bueno, quería saber tu opinión como psicólogo sobre eso. Sí, tienes razón, o sea, hay que ver la progresión siempre. Antes de seguir respondiendo a la pregunta, es gracioso que fuese Freud y Jung, porque Jung era como el colega best friend de Freud, pero de repente Jung dijo, no, pero hay cosas paranormales, y Freud dijo, ¿qué me estás contando, pavo? Y como que a Freud le hizo mucho daño separarse de Jung, es como, está en la literatura siempre lo que le dolió. Es J-U-N-G, o sea, es muy raro. Bueno, o sea, tú imagínate un señor diciéndote, tú te querías tirar a tu madre de pequeño y poner la línea en hay cosas paranormales, en plan, esto es raro lo que me estás contando, ¿eh? Y ese señor, o sea, en el fondo, a ver, era la época, pero, hostia, bueno, tienes razón, hay que ver la progresión, ciertamente, hay que ver de dónde se avanzó, ¿no? Porque Sigmund Freud, hubo otros antes que él, pero Sigmund Freud también puso una teoría psicológica que tuvo muchísimo peso, y ya os digo, en el vocabulario popular, inconsciente, subconsciente, está en todos lados. Y de hecho la psicología jamás ha llegado a liberarse de su lastre, de su inconsciente. Hay muchas teorías que parece que están promulgando lo mismo. Ciertamente hay que centrarse mucho en la progresión histórica, porque de hecho Freud se puede aprender algunas cosas de Freud, porque Freud, por ejemplo, atendía mucho a lo que pasaba en la infancia y se traspasaba a la adultez. Le da muchísima importancia al sexo cuando la sociedad vienesa de aquella época estaba en contra totalmente. Entonces sí, es muy importante saber siempre los principios de algo, aunque solo sea en plan leerse a Hipócrates y algunas explicaciones que daba eran bastante tontas, las de Hipócrates, pero tú cuando das medicina tienes que leerte Hipócrates y tienes que ver, hostia, pues progresamos, y a lo mejor en algunas cosas, aunque sean ínfimas, no puedes confundirte, porque ya había en la antigua Grecia de gente que hablaba de átomos. Siempre tienes que ver la progresión histórica de las cosas. ¿Otra pregunta? Digo. En líneas generales, un psicólogo, ¿cuál sería la misión en el tratamiento o en la intervención de la depresión? Hombre, un psicólogo
siempre lo que intenta ver, sobre todo siempre desde la psicoterapia, siempre se intentó ver las emociones, siempre se intentó ver la progresión del problema, siempre se intentó ver desde dónde aparece, siempre se intentó ver la historia de la persona. Siempre tienes que saber cómo es esa persona, de dónde viene, cómo suele desarrollar ante ciertas cosas, y luego ya la terapia que hagas puede diferir muchísimo, pero siempre tienes que conocer a la persona. Una cosa que siempre nos dicen en psicología es justamente adáptate a la persona. Entonces, eso es lo primero que tienes que hacer. Seas lo que seas psicoanalista, seas humanista, seas cognitivista, seas conductista, que os sigue sonando aquí como si estuviese hablando en chino, o japonés o en coreano, siempre tienes que hacer eso. Siempre tienes que mirar a cómo es la persona y centrarte en ella. Siempre tienes que trabajar con la persona. Y sinceramente, depende de la cuestión, ¿no? Como ya he dicho, el psicoanálisis pues, busca cuál es el problema según su teoría psicológica. Bueno, el psicoanálisis ha cambiado, ¿no? De hecho, ahora se llama psicodinámica, que suena precioso, suena psicodinámica, dices tú. Nunca en vuestra historia dijisteis que quieres follar a tu madre, ¿no? Pero psicoanálisis, psicodinámica, psicoanálisis de toda la vida. O humanismo, de hecho. Dígame. Quería hacer un apunte, porque has dicho antes que el psicoanálisis estaba extinto y nadie... Bueno, extinto no. Tienen sus círculos que están bastante cerrados. Es que, o sea, yo te voy a hacer un apunte de una cosa. Mi padre es muy místico, ¿vale? Es muy de... la realidad es como externa. Entonces, sí que fue durante mucho tiempo el psicólogo que le hipnotizaba. Entonces, no está extinto porque fue... Recuerdo que además no fue privado. Fue por la sobrevivencia y fue a y a Rey. No, sí, el psicoanálisis jamás desapareció, o sea, hay círculos, o sea, pero me refiero como potencia, como que tenga su lugar en el mundo de la psicología, no lo tiene. Ya, sinceramente, son círculos cerrados de gente que se cierran ante el mundo. Y lo de hipnosis, de hecho, lo abandonó Freud muy temprano, no le gustaba, pero otros lo retomaron. Y de hecho hubo un cursillo aquí en la Universidad de Psicología sobre hipnosis ericksoniana, y que lo llevaba un profesor de psicometría, que para lo que lo sepáis es el que hace los test de psicometría, es el matemático de la psicología. Pero, bueno, respondí a tu pregunta. Sí. Creo que no de todo. Vale, a ver, vuelvo a formulármela. Que un psicólogo, cuando tiene un niño con dislexia, o adulto, en la consulta, hasta no les orienta. Pues ya te digo, tiene que conocer a la persona, lo primero, y tiene que ver cuál es el problema, claramente. A lo mejor la depresión nació porque se murió el hermano, entonces tiene que tratar con el duelo. La depresión a lo mejor nació por una baja autoestima. No, ya, por eso te digo, ¿cuál es el problema? Luego, si una persona tiene dislexia, claramente, pues tú, secundariamente, trabajas como... eso no es lo emocional, no es un trastorno mental per se, es una dificultad en una capacidad. Como trabajas secundariamente la desmotivación y el problemas que causa la dislexia. Y luego en la dislexia, pues mira a saber qué es verdaderamente lo que falla. Hay muchos distintos tipos. Hay niños que sí la vean, mientras que hay niños que directamente ven una palabra que no conocen y la cambian por otra que sí lo conocen, ¿no? Tienes que ver dónde es el problema. Y lo de la dislexia justamente es psicología educativa. Entonces tú diseñas en la escuela o en privado una serie de trabajos para entrenar la dislexia, para entrenar la lectura correcta y demás. Claro, pero eso no es logopeda, por eso yo te preguntaba el psicólogo realmente qué hace. A ver, la cuestión... Que será sobre todo también tener frustración en las habilidades sociales y demás, por eso te quería preguntar Sí, en cuanto a la frustración, el psicólogo está más versado que el logopeda. El logopeda y el psicólogo en este campo, sobre todo en la dislexia por lo menos, tratan muchísimo. Si fuese, por ejemplo, si tiene algún retraso mental, pues ahí llama psicólogo que logopeda. Pero en dislexia sí, pueden trabajar los dos juntos, suelen trabajar los dos juntos. De vez en cuando hay gabinetes dentro de las escuelas que tienen un logopeda o un pediatra. No, un pediatra no. Pues eso, que trabajan en ese tipo de campos, en ese tipo de problemas, suelen trabajar juntos. A ser posible, o si no trabaja uno, trabaja el otro. Pero hay de logopedia, a ver, nosotros compartimos la universidad con logopedia y... ¿Tú eres de logopedia? Nos vemos, o sea, es que sois como una minoría flipante, tú ves las obras de psicología y son así, de gente, y luego ves logopedia, es muy pequeño. Como que no hay mucha unión entre logopedia y psicología, lo cual tendría que haber más, porque sabemos que estudiamos a veces estudiamos cosas comunes y vendría bien, pues como desde el principio, desde el estudio, llevarnos mejor para trabajar mejor después en eso, pero no se suele hacer, la verdad, no se suele hacer. ¿Alguna otra pregunta? A ver, te vi a ti primero, así que tú, señor del paraguas. Me gusta tu barba.
La mía todavía no está crecida, no está en su pleno poder. Pensando en lo que comentó ella, esto que has comentado de que la psicología es como un mar de osos. Yo me acuerdo que tuve que ir a un psicólogo años atrás y en primer lugar fui a uno que con 4 preguntas me metió en un saco, quiero que te pases esto y esto. Y luego fui a otro y me dijo que una mierda y me guió por otros derroteros que sí me ayudaron. Con esto de que cada uno cree sus cosas, cada uno sigue, digamos, unas líneas diferentes, ¿no crees que hay veces que alguno le puede poner la zancadilla al otro en algunos temas? Claramente mucho. A ver, la cosa de la psicología es que como cualquier ciencia de la salud, tú te puedes tropar con un médico inútil y te dice una cosa, te jode la vida, y luego viene otro y te dice la verdad. O sea, cuando te dice la verdad, te dice lo que verdaderamente te ayuda. Sí, se pueden poner mucho la zancadilla. En psicología clínica tienes que tener cuidado a veces. A ver, no son todos unos inútiles, pero hay algunos que son... da igual incluso en qué corriente estés, a lo mejor hay un inútil, hay un cognitivista inútil y hay un cognitivista que a lo mejor te ayuda de algo, ¿no? Por ejemplo, o sea, me refiero... Depende de la calidad a la hora de ser terapeuta de cada persona. Y sí, se pueden poner problemas. A lo mejor a ti te tiras 10 años ayudando, o sea, te tiras 10 años bajo una terapia con una persona y por cualquier razón esa persona se va del país, lo que sea, y te ponen con otro y ese otro te ayuda en 3 meses, por ejemplo, ¿sabes? O sea, en psicología clínica hay que tener cuidado a veces. Puedes encontrarte con uno que es un patán tremendamente. Y de hecho lo que tú me dijiste, lo de en 4 cosas ponerte en un sitio, eso es peligroso porque se necesita muchísima verificación y se tiene que estar muy seguro de cuál es tu problema para poder guiar la intervención, para poder ayudar siquiera. Entonces eso que hizo fue tener lo que se dice ojo clínico, que el ojo clínico suena muy bonito, pero suena bonito solo para guiarte, para por así decirlo, evaluar a la persona y luego ayudarla. Pero el ojo clínico no te sirve para directamente, no, lo que tú tienes es esto. Eso por su parte fue una falta de profesionalidad impresionante. Ya, sí. ¿Otra pregunta? Bueno, ¿te respondí a la pregunta? Sí. Sí, claro. Dime. Has estado hablando del tratamiento sobre los trastornos de depresión, trastorno bipolar y tal, y que hay 2 formas más o menos de abordarlo, los psicofármacos y terapia. Vale, te quería preguntar exactamente lo que hablas sobre la terapia, te digo, porque está probado que todos estos trastornos tienen una procedencia fisiológica, de que descubrieron profesores, lo que sea, no se ha visto que las enfermedades neurológicas tipo Parkinson y interpases no llevan a esa terapia. Entonces, te quiero preguntar, exactamente qué hacen esas terapias que no van a hacer los fármacos, quieras que no la base es fisiológica, en concreto, que pretendes cambiar o pretendes tú cambiar desde vuestro punto, o sea, desde vuestra forma de acción, que no puedan hacer esos fármacos. Somos seres biológicos, claramente. La cuestión del problema de la procedencia de los problemas fisiológicos que tú los encuentras, ¿no? Que dices tú, claramente hay un desequilibrio, por ejemplo, de los neurotransmisores. Tú me pusiste el ejemplo del Parkinson. El Parkinson y las demencias son cuestiones completamente neurológicas, eso sin cosas, pero por ejemplo el TOC, la depresión, la ansiedad y otros trastornos mentales que ya diríamos tenían una base más psicológica. Cuando se hacen esos estudios justamente para ver la base fisiológica, hay un problema. Tú coges a personas que ya están diagnosticadas, entonces te encuentras con un problema. Como el cerebro es plástico, esas personas nacieron ya, por así decirlo, con un desarrollo neurológico deficiente que les llevaría a tener ese cerebro que hemos visto, o ha sido el hecho de durante su vida desarrollar esta manera de lidiar emocionalmente con el problema que les ha llevado a que su cerebro prácticamente se haya desarrollado así. Siempre está esa duda, ¿no? Frente a lo que pueden hacer las terapias, los psicofármacos, ya te digo, crónicamente es la única manera en la que pueden funcionar sinceramente de reducir los síntomas. Porque, claro, tú, pues, imagínate, estabilizas los neurotransmisores y entonces y luego los vuelves a desestabilizar, con lo cual claramente va a volver a aparecer el problema, ¿no? Podemos tener esa hipótesis. Pero o sea, si tú lo haces crónico va a tener una serie de problemas, vas a tener que utilizar más y más dosis porque la persona se acostumbra, va a haber los efectos secundarios que ya digo suelen ser a veces peores
peor el remedio que la enfermedad y muy malos para la vida de la persona a veces. Hay efectos secundarios muy fuertes. Lo que ofrece el psicólogo depende de la terapia psicológica, ¿no? Porque como ya he dicho, somos un mar de hostias, la psicología entera, y claramente en ese mar de hostias van a salir muchísimas terapias. Las terapias de tercera generación, que es bueno, se voy a coger porque son las partes más prometedoras, ofrecen un problema distinto. Tú sinceramente nunca te vas a librar de la ansiedad, ¿no? Nunca te vas a librar de la depresión, es una manera que tienes de lidiar, tienes como una propensión, eres propenso a deprimirte en excesivo. Entonces, este problema se convierte en el pilar alrededor del cual tú construyes tu vida. Lo que las terapias de aceptación y compromiso es justamente aceptación. Aceptas que el problema nunca se va a librar de ti y luego empiezas a tener un compromiso con tu vida. De manera que aunque tú tengas este problema, tú lo vivas. O sea, tú vivas tu vida, tú vives la vida que te quieren vivir. Por eso los anglosajones tan fijos que son te dicen que las act, porque actúes. Tú tienes el problema, tú lo aceptas, vivirás con ese problema toda tu vida, pero tengo que ir cortando, pero tienes que tener un compromiso con la vida que quieres tener. Tú vives la vida que quieres tener y te enseñan a hacerlo. Aunque tengas depresión, tú eres Manolo, haces esto, haces esto, haces esto, haces esto, y luego ya, oye, pues a lo mejor estoy deprimido, pero no importa, es para la vida que yo quiero vivir. Esa es la diferencia con los psicofármacos, que tienes que, crónicos, meter una serie de sintéticos en tu cuerpo que cada vez más dosis, con una serie de efectos secundarios que a lo mejor pueden resultar malos a lo largo de la vida. Incluso pueden desarrollar otros trastornos mentales. Imagínate que tú tengas ansiedad, pero los efectos secundarios te produzcan que pues, ya no tengas depresión, ¿no? Por ejemplo. Pero esa es la diferencia. Las terapias de tercera generación te ayudan a vivir la vida como tú quieres vivirla, tengas el problema que tengas, y los psicofármacos te acallan el problema, no te lo solucionan en ningún momento, sino que te lo acallan para toda la vida y tienes que estar medicado de toda la vida. Sinceramente yo preferiría pues la voluntad de vivir frente a, bueno, claro, soy psicólogo, pero preferiría la voluntad de vivir y que me enseñen a vivir bien como quiero a estar medicado durante toda la vida. Eso es, todavía se tiene que ver ciertamente la superioridad de una cosa frente a otra, a lo mejor pues, bueno, yo creo que sí, que la hay, pero bueno, yo tomo mi sesgo, yo lo digo. Yo solo quiero, cuando vine aquí a hablar de los psicofármacos, yo quería venir a deciros que no es un campo de rosas tal y como lo pintan, ¿de acuerdo? O sea, tenéis que ser muy críticos frente a ellos, tenéis que ser críticos frente a las tácticas que se hacen para venderlos, frente a los efectos que tienen y demás. No sé si respondí a tu pregunta. Un poco, ¿no? Claro, es que me pilles aquí, arriba, frente de todo el mundo, de tantos ojos, y a lo mejor no te sé responder muy bien. Pero bueno, me dice que corte, así que...